Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de estar nuevamente con ustedes para estudiar este próximo capítulo 7 del libro de los Hechos. Y como siempre en cada clase me gustará desglosar o hacerlo por contextos. Sobre la pizarra tengo entonces los contextos de este capítulo 7, que es un capítulo bastante extenso. Creo que tiene 60 versículos, pero vamos a hacer lo posible por tratar de condensar lo más posible que se pueda. Solo hemos titulado Hechos capítulo 7, lo llamamos el discurso de Esteban. Y en el primer contexto encontramos el llamado a Abraham. Vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 8. Número 2, tenemos los patriarcas en Egipto. Versículo 9 al 16. Número 3, Dios libera a Israel por medio de Moisés. Versículos 17 al 43. Lucas abunda bastante en la liberación del pueblo de Israel a través de Moisés. Número 4, tenemos el verdadero tabernáculo de Dios. Lo encontramos en el versículo 44 al versículo 50. Número 5, tenemos a Israel resiste al Espíritu Santo. Versículo 51 al versículo 53. Y el mártir Esteban. Esteban es el primer mártir en morir por causa del Evangelio. Versículo 54 al versículo 60. También vamos a encontrar en este discurso, encontraremos también 6 personajes que menciona Esteban o Lucas, narrando la historia de Esteban. Pero en el discurso de Esteban se mencionan 6 personajes, que vamos a hablar de ellos por encima, un poco de cada uno de ellos, de cómo fue su vida y la que tienen que ver dentro del llamado a Abraham. Número 1, Abraham. El número 2 es José, Moisés. Número 4, Josué. Número 5 está David. Y número 6 está Salomón. En este discurso que da Esteban, menciona estos 6 personajes y que tiene que ver cada uno de ellos dentro de la vida del pueblo de Israel. Antes de comenzar a hablar, de desarrollar el capítulo 7 del libro de Hechos, quisiera mostrarles algo en el mapa, geográficamente hablando, de quién es Abraham. Comienza hablando de Abraham. ¿Quién es Abraham y cómo se forma la nación de Israel? Abraham fue llamado por Dios desde la tierra de Babilonia. Abraham es babilónico, de los caldeos de Babilonia. Esa es la vida que nació o vivía en Ur de los caldeos. De ahí se movió a Mesopotamia. Está acá arriba Mesopotamia. Y luego pasa a Aram. Está acá arriba Mesopotamia. Y luego pasa a Aram, que está la parte más arriba. Ur, Mesopotamia y Aram son tierras de Babilonia. La Biblia enseña que cuando habla de la historia de Noé tuvo 3 hijos. Uno llamado Jafet, Cam y Sem, Cam y Jafet. Cuando hablamos de la historia de cada uno de ellos, de estos 3 hijos de Noé, es donde se desarrolla la historia de la vida humana. Cómo se desarrollaron la raza humana a través de estos siglos. Y aunque estas naciones que están aquí no existían o los nombres son diferentes, pero nos familiarizamos más con los nombres que están aquí escritos en este mapa. En la historia de estos 3 hijos de Noé, la genealogía o la generación de Sem se centró en esta área. Todo lo que es Babilonia, todo lo que era Medo, Persa, Asiria, son descendientes de Sem, el primer hijo de Noé. El segundo hijo de Noé se llamaba Cam. Cam se centró en la área de Israel. Acá
lo que se conocía como Canaán, antes de llamarse Israel o Palestina o Jordania, se conocía como la tierra de Canaán. La tierra de Canaán y los filisteos y todos estos eteos, los eteos y aún la parte de Egipto, todos estos son descendientes de Cam. Y acá en el mapa no lo menciona, no está la parte de Grecia, que son los hijos de Jafet, que es el tercer hijo de Noé. Ahí está entonces lo que son los griegos, lo que es a los italianos, toda esta área de la parte derecha mía. No están en el mapa, pero son los descendientes de estas naciones. Repito, Abraham viene de Babilonia, es descendiente de Sem, el primer hijo de Noé. Cuando vamos aquí al capítulo 7 del libro de Hechos, comienza Esteban a narrar la historia de Israel, cómo se formó la nación de Israel. Una historia que no era desconocida para los judíos de aquel entonces y para los judíos de hoy presentes. Ya conocen bien su historia de cómo Dios llamó a Abraham, y de Abraham Dios hace la promesa y Dios de Abraham forma la nación de Israel, la nación judía. Una de las cosas que tenemos que entender cuando leemos la palabra de Dios es que nosotros hoy en día como iglesia nunca entenderíamos quién es Abraham, o nunca hubiésemos conocido quién es Abraham, quién es José, quién es Daniel, quiénes son todos estos hombres, todos estos profetas que Dios mencionó a través de la Escritura, si Dios no hubiese intervenido en la historia o en la vida de cada uno de ellos. Si nosotros tenemos hoy la palabra de Dios escrita y la podemos leer y podemos conocer la historia de cómo Dios trató con las razas humanas, porque Dios, en su persona, en su misericordia, en su amor, Dios intervino dentro del plan de la raza humana. Repito, sin Dios no tuviéramos ningún conocimiento acerca de estos personajes. Ahora Esteban, en este tiempo, está narrando la historia de cómo Dios llama a Abraham. Abraham viene entonces de la tierra de Babilonia, y la tierra de Babilonia pasa entonces a la tierra de Aram, y de la tierra de Aram, que sigue siendo tierra de Babilonia, entra a la tierra de Canaán. Repito, Canaán son los descendientes de Cam, el segundo hijo de Noé. Sem, que es la descendencia de Abraham, son de Babilonia. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 11, allí comienza la historia de Abraham. Habla un poco de los descendientes de Abraham. Y Dios, la Biblia no da detalladamente por qué Dios llama a Abraham, porque Abraham tiene una familia. Esta familia la encontramos, repito, en el capítulo 11. Al final de este capítulo 11 está la genealogía de Abraham. Tenía 2 hermanos. Tenía su esposa Sara, uno de sus hermanos se llamaba Arán, el otro hermano se llama Nacor, su padre se llamaba Taré. Pero Dios no escogió ni a Taré, padre de Abraham, ni escoge a Nacor, hermano de Abraham, ni escoge a Aram, hermano de Abraham, sino que escoge a Abraham. ¿Por qué? No lo sabemos, pero Dios, ¿verdad?, en su misericordia, algo vio en Abraham que decide escoger a Abraham. Y Esteban ahora presenta a su audiencia, o al Sanedrín. Este Sanedrín que está señalando a Esteban, ese mismo Sanedrín, el mismo gobierno, ¿verdad?, que atacó a Cristo, lo acusó exactamente de lo mismo que acusan ahora a Esteban. Eso se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 60 en adelante. Repito, Mateo 26, versículo 60 en adelante, es exactamente las mismas acusaciones que se le hicieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora Esteban, en el capítulo anterior, capítulo 6, vimos que se le acusó por el Sanedrín llamado los libertos. Lo estuvimos enseñando en el video pasado, y estos libertos traen a Esteban entonces, alborotan al pueblo para arrestar
y traer a Esteban frente a este Sanedrín. ¿De qué acusan a Esteban? En el versículo 11 de ese capítulo 6, vemos entonces que se le acusa a Esteban de blasfemas. Voy a leer capítulo 6, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, fueron sobornados para hablar en contra de Esteban, exactamente lo que hicieron contra Jesucristo. Sobornaron a unos falsos testigos para que atacaran o dieran falso testimonio contra Jesucristo. En el versículo 11 leímos que levantan blasfemas contra Moisés y contra Dios, acusando a Esteban de que Esteban estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué Moisés? Vamos a explicarle por qué Moisés. Pero antes de explicar por qué Moisés, entonces leemos en el versículo 13 de ese mismo capítulo 6, donde habla claramente diciendo: pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Lo acusan de hablar contra Moisés, contra Dios, contra el lugar santo, que es el templo o la ciudad, y contra la ley. Versículo 14, pues le hemos oído hablar de que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar, refiriéndose entonces a lo que es el templo, y que cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Todas estas son las acusaciones que tienen en contra de Esteban. Esteban ahora ya está frente, en este capítulo 7, está frente a este Sanedrín y está frente ahora al sumo sacerdote. Posiblemente el sumo sacerdote es el mismo, Caifás, porque como explicamos en algunos videos anteriores, Caifás estaba al frente del sumo sacerdocio porque había sido escogido por los romanos, mientras que Anás, que también es sumo sacerdote, había sido rechazado por los romanos. Y como los romanos dominaban en aquel entonces, pues ellos decidieron poner a Caifás, porque ya que Anás no se sometía a las leyes de los romanos, pues decidieron quitar a Anás, pero siguió siendo Anás para el pueblo judío. Anás seguía siendo el sumo sacerdote, pero para el pueblo romano, que es lo que tienen el dominio, la autoridad, colocaron entonces a Caifás, que es yerno de Anás, frente al sacerdocio. Eso se cree en este capítulo 7, que es Caifás el que está frente ahora interrogando a Esteban, preguntándole acerca de estas acusaciones que se le hacen. ¿Qué hace Esteban? Esteban entonces comienza a narrar la historia del nacimiento del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y para conocer la historia del pueblo judío, repito, no era una historia que no era conocida por ellos. Pero porque Esteban decide llevarle a ellos entonces el comienzo, desde el comienzo, cuando Dios llama a Abraham. Hay puntos aquí que vamos a estar desarrollando mientras vayamos leyendo, porque Esteban entonces presenta toda la historia, o básicamente casi toda la historia de la nación de Israel, cómo nació hasta el tiempo de Esteban, hasta el tiempo donde estaba presente frente a sus enemigos. Dios escoge a Abraham. El versículo 2 lee como sigue: y él le dijo, puede leer el 1. El 1 dice: el sumo sacerdote le dijo entonces, esto es así. Estas blasfemias de las que te están acusando, esto es así, tú sí lo dijiste. Y Esteban entonces comienza a presentar su discurso. Esteban no se defiende su persona, sino que defiende el evangelio, defiende el llamado a Abraham y enfoca el por qué Dios ha escogido a Abraham. Dice entonces el versículo 2: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esteban se le acusa de atacar el lugar santo. Esteban ahora hace énfasis de cuando Dios llama a Abraham, dice: el Dios de la gloria llamó a Abraham estando en Mesopotamia. Cuando Dios escoge a Abraham, Abraham no es un israelita, Abraham no es un judío,
Abraham no vivía en la tierra de Palestina o la tierra de Canaán para ese entonces, sino que Abraham vivía lejos en Babilonia, la tierra de los babilonios. Y allí el Dios de la gloria no es el Dios de Babilonia, sino que habían otros dioses a los cuales los babilonios le servían. Tamuz es uno de los dioses que se encontraba en Babilonia, y dice la Biblia también en el libro de Josué, capítulo 24, dice que la familia de Abraham le servían a estos dioses. Taré servía a estos dioses. El padre de Abraham, llamado Taré, servían a estos dioses. Repito la cita bíblica, el último capítulo de Josué, capítulo 24, menciona entonces detalladamente que le servían a dioses extranjeros. O sea, el Dios de la gloria, dice que Esteban se le presentó a Abraham, se le apareció a Abraham estando en Mesopotamia. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 12. Comienza este encuentro o a narrar la historia de Abraham con Dios. Dios llama a Abraham fuera de lo que ellos consideraban la tierra santa en el tiempo de Esteban, donde para ellos la tierra santa era Israel. Los otros lugares para ellos eran lugares paganos o incircuncisos. Pero Esteban clarifica. Dios escoge a una persona que no tenía ninguna ley, no había ninguna ley escrita, no estaba circuncidado, no era un lugar santo, sino que el lugar se hace santo cuando Dios se aparece. El Dios de la gloria, para no confundirse con otros dioses. El Dios de la gloria, el creador de los cielos y de la tierra. Él mismo llama a Abraham desde Babilonia. En el versículo 4 dice que entonces sale Abraham de los caldeos, como les mostré en el mapa, sale de los caldeos, la tierra de Babilonia, a el lugar que Dios le había llamado, que es la tierra de Canaán. Ahora bien, hay un detalle, y es que cuando Abraham sale de Mesopotamia, que es dentro de Babilonia, Abraham, repito, es de Ur de los caldeos, se pasa a Macedonia, que es dentro todavía de Babilonia, y de la tierra de Mesopotamia, pasa a la tierra de Ur, que es la parte norte, la parte arriba de la tierra de Babilonia. Ahí se decide quedar un tiempo, porque se llevó su padre con él y llevó su sobrino con él. Todavía no se había apartado de su parentela como Dios le había hecho llamado. Sal de tu tierra, versículo 3, sal de tu tierra y de tu parentela. Todavía estaba en la tierra y todavía estaba dentro de su parentela. La Biblia no registra el por qué Abraham se quedó en Harán antes de partir para la tierra de Canaán. Sí, y Harán se queda en Harán con su padre, y hasta que su padre no muere, dice que hasta que su padre no muere en la tierra de Harán, Abraham no prosigue su viaje hacia la tierra prometida. Recuerda que ya Taré estaba entrando en años. La Biblia registra que ya tenía, cuando muere a la edad de 205 años. Posiblemente esto hace que Abraham se detenga en la tierra de Harán antes de proseguir su camino hacia la tierra de Canaán. Es un detalle, no está en la Biblia, ya por históricamente hablando. Se entiende entonces que el viaje para Canaán de aquel entonces, un viaje bastante largo, posiblemente de meses, no se podía llevar a su padre, porque Dios se lo había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Muere Harán a la edad de 205 años, y entonces Abraham toma su esposa Sarai y toma todo lo que sus pertenencias, y entonces dice que descienden y prosiguen a la tierra de Canaán. En el versículo 5 es uno de los versículos sobresalientes, donde dice que Dios, lo leemos, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que le sería en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Dios lo envía a la tierra de Canaán cuando todavía no tenía hijos
todavía no tenía herederos. Y Dios le hace una promesa a Abraham de que le daría la tierra a su descendiente. No sé si usted entiende el mensaje que Esteban le está trayendo aquí a los judíos de aquel entonces. O sea, Dios le promete a Abraham que a su descendencia le dará la tierra a la cual acababa de llegar, que es la tierra de Canaán. Pero al mismo tiempo, Abraham ya tiene 75 años y Abraham no tiene hijos. Sara, era una mujer estéril. So, Dios le hace una promesa cuando todavía Abraham no tiene hijos. Cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, dice la Biblia que no tuvo posesión, era un peregrino. So, cuando leemos el capítulo 12 completo, vemos entonces que Abraham se movió de diferentes ciudades dentro de la tierra de Canaán. No se quedó en una ciudad en específico, era un peregrino, era errante, se movilizaba de un lugar hacia otro, confiando en la promesa que Dios le había dado. En el versículo 6 dice que le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre, los maltratarían por 400 años. Pero Dios le promete una tierra a Abraham, que está solo él, su mujer y su sobrino y sus pertenencias. Y Dios le dice ahora que tendría una descendencia y esta descendencia llegaría a un lugar y estarían esclavizados por 400 años a una nación, y que entonces Dios mismo los sacaría de esa nación y Dios castigaría a la nación en la cual serían esclavizados, en la cual serían servidores. Pasarían 400 años para que esto se cumpliese. Entonces que a Abraham se le hace la promesa, pero Abraham no vio su descendencia, no vio la promesa que Dios le hacía a su descendencia. Abraham muere mucho antes de que estos 400 años sucediesen. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham de que él juzgaría a esa nación a la cual iría. Ahora bien, ¿por qué Dios le hace una promesa a Abraham cuando aún todavía no tiene hijo? Y ahora le dice que esta descendencia sería esclava en tierra extranjera por 400 años. Y ciertamente todo esto, sabemos que todo esto se cumplió según vamos leyendo la historia del pueblo de Israel. Sabemos que la nación a la cual se refería era la nación de Egipto, donde los israelitas se la pasaron 400 años siendo esclavos de la nación de Egipto. Todo esto se le revela a Abraham, pero Dios le promete a Abraham que la tierra en la cual ha llegado sería para sus descendientes. Esteban aquí lo que está enfocando es la palabra de Dios, no es en sí la vida de Abraham. Repito, si Dios no interviene en la vida de Abraham, Abraham se queda viviendo en Babilonia y nosotros ni siquiera nos hubiésemos enterado de quién es Abraham. El enfoque de Esteban es lo que Dios dijo, el Dios de gloria, lo que el Dios de la gloria había declarado a Abraham mucho antes de que todo esto aconteciese. Y todo esto se hizo realidad porque el Dios de la gloria lo había declarado, lo había dicho, y aunque ya no existía Abraham, toda la promesa que Dios le hizo se cumplió. Entran 400 años en Egipto siendo esclavos por 400 años. En esos 400 años aprendieron lo que le acontecería, lo que le esperaría si no confiaban en Dios. Es decir, cuando fueran a otras naciones, recibirían el mismo trato. Porque Dios quería mostrarle a ellos que Él era el Dios de gloria, el Dios protector,
el Dios de la promesa, el Dios que los llevaría a una tierra que fluía leche y miel, y ese sería su Dios y ellos serían su pueblo. Dios quería revelarse a este pueblo de Israel luego de que habían sufrido por 400 años para que dependieran de que Dios era su proveedor. Llega el tiempo, Dios los quita de la esclavitud de Israel y Dios entonces los instruye a la tierra prometida. Pero Dios también había hecho un pacto con Abraham. En el versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó en el 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Dios hace un pacto con Abraham, un pacto que se encuentra acá en el capítulo 17 del libro de Génesis. Encontramos cuando Dios hace este pacto con Abraham y le da una señal que estaba en el cuerpo, mayormente de los varones, el pacto de la circuncisión, para que recordaran que Dios le había hecho una promesa, la cual Dios cumpliría, y a través de esa promesa se selló con este pacto de lo que se llama el pacto de la circuncisión. Un pacto que se ejecuta en el capítulo 17 de Génesis, donde todo varón sería circuncidado. Y todo aquel que no se circuncidaba quedaba fuera del pacto, es decir, era incircunciso. Y para la nación de Israel, aún para el tiempo presente, la palabra incircunciso, es decir, cortado, rechazado, aislado, fuera de la promesa de Dios. Todo varón de los israelitas tenía que ser circuncidado. Pacto que comienza desde el tiempo de Abraham en este capítulo 17 del libro de Génesis. Todas esas generaciones después de Abraham, todo israelita, todo varón tenía que circuncidarse. Ellos lo hacían con gozo, con entrega. Para ellos era uno de los grandes pactos que los santificaba. Repito, incircunciso es la persona cortada del pueblo, la persona despreciada del pueblo, que no era parte de ese pacto. Solamente los circuncidados eran parte de ese pacto hecho a Abraham. Todos los israelitas practicaban la circuncisión porque confiaban en el pacto que Dios había hecho con su padre Abraham. Y ahora Esteban clarifica o enseña, enfatiza y le dice que el pacto no es de Abraham, sino el pacto es Dios dándoselo a Abraham. Repito, el enfoque de Esteban está en lo que Dios dijo, no lo que Abraham practicó. Abraham se sometió en obediencia a lo que Dios le había dicho, obedeció a la palabra que Dios le había dado y entró en el pacto con Dios. Pero si Abraham no hubiese obedecido a lo que Dios le había dicho desde que lo llamó de la tierra de Mesopotamia, Abraham no hubiese entrado en el pacto o en la promesa que Dios le había hecho. La desobediencia nos aparta, nos condena, nos aleja de nuestro Dios. Por la obediencia a la palabra de Dios, Abraham entra al pacto con Dios. Repito una vez más, Abraham no existiría, ni existiría Israel, ni existirían las promesas si Abraham no hubiese escuchado la voz de Dios. Pero el que da la promesa, el que da la bendición, el que los puso en el lugar o los colocó en el lugar que hoy se encuentran, el que los protegió en el desierto, el que los protegió en Egipto, no fue Abraham. El que los cruza por el mar no es Abraham. El que los cuida dentro de ese desierto por 40 años no es Abraham. El que los introduce en la tierra prometida no es Abraham. Es el Dios de la gloria que se le apareció a Abraham. Dios demanda obediencia o Dios pide obediencia. Son estos primeros
en estos primeros 8 versículos, Esteban enfoca claramente lo que Dios hace al que lo obedece y lo que Dios hace al que no le obedece. Si hoy eran una nación establecida en la tierra de Canaán, convertida ya en la tierra de Israel, es por la obediencia de este hombre llamado Abraham. Versículo 9 al versículo 16 entramos a otro de los personajes que menciona Esteban a su audiencia. Y aquí habla entonces de voy a leer el versículo 9, dice, los 12 patriarcas, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Cuando habla de patriarca es jefe, sacerdote, era el principal entre la familia, era el que representaba toda la familia. A los 12 hijos de Jacob se le llamaron los patriarcas. Aquí enfoca entonces ahora y ya habla de la historia de uno de los patriarcas llamado José. Y esta historia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37. La historia de José comienza en el libro de Génesis, capítulo 37, y termina en el capítulo 50. Toda la historia, o todo detalle que queremos conocer acerca de la vida de José se encuentra, repito, versículo 37 al versículo 50, habla en detalle de toda la historia de José y la historia de sus hermanos los patriarcas. A Jacob, los hijos de Jacob, que es Israel, por acá entonces se le conoció como Jacob, hermanos de Esaú, hijos de Isaac. Jacob viene siendo el nieto de Abraham. Y es Jacob, ¿verdad?, que tiene 12 hijos en 4 diferentes mujeres. Todos estos detalles, repito, se encuentran en el capítulo 37 en adelante, al capítulo 50 del libro de Génesis. José, voy a dar solamente un vislumbre de la vida de José. José viene siendo el hijo número 11. Cuando leemos la historia de ellos y vemos según fueron dando a luz las esposas de Jacob, que es Israel, vemos que José cae en el número 11, viene siendo hijo de Raquel y hermano de Benjamín, que es el hijo menor de Jacob o Israel. Este hijo José era uno de los hijos de Jacob, a lo que Dios dotó y Dios le hablaba por sueños. Y cuando José tenía un sueño, José lo compartía con su familia y era amado por su padre. Y su padre meditaba en todas las cosas que José le contaba. Pero sus hijos, sus hermanos, los hijos de Jacob, hermanos de José, dice que le tenían envidia y se burlaban de él, lo llamaban el soñador. Y en cierta ocasión José tiene un sueño donde José habla de unas espigas, que esas espigas representaban a él y a su familia. Y la espiga de él, la que representaba a José, se mantenía a la derecha, erguida, era erecta, y las otras espigas se inclinaban hacia él. Un sueño que le perturbó, lo cuenta su familia. La reacción de sus hermanos fue de envidia, de coraje, de rechazo, y aún su padre dice que se turbó por el sueño que José le había contado. Y ciertamente también se espanta o reacciona por el sueño que José le cuenta, donde le dice Jacob a Dios. Entonces estás diciendo que yo y tu madre nos inclinaremos y tus hermanos nos inclinaremos hacia ti. Pero José no entendía los sueños, o no le había sido revelado el sueño. Pasan los años hasta que en cierta ocasión los hermanos tienen la oportunidad para matarle, pero Rubén intercede por ellos, según la historia ahí. Lo que hace es que lo venden a los madianitas, que eran los mercaderes, los que merqueaban, los que compraban esclavos a través de aquel entonces. Madianitas también son hijos de Abraham por
Setura, mujer de Abraham, capítulo 26-24 del libro de Deuteronomio. Y José es vendido por sus hermanos hacia la tierra de Egipto. Y allá pasan aproximadamente unos 15 a 17 años hasta que vuelvan a reencontrarse. Cuando se reencuentran, José dice que en la segunda oportunidad se le revela a sus hermanos. Dios provoca un hambre y esta hambre hace que la familia de José descienda hacia Egipto. ¿Se acuerdan lo que Dios le había hecho a Abraham? Que serían extranjeros en una tierra. Dios provoca entonces un hambre que hace que la familia de José descienda a Egipto por dos ocasiones. La primera ocasión van y compran los granos, compran los alimentos y regresan. Y allá José entonces les... Como estamos diciendo, entonces en este versículo 13, lo voy a leer. Hechos capítulo 7, versículo 13. Dice, en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Finalmente, Dios había bendecido, había prosperado a José y José entonces manda a traer toda su familia para que descendiesen a la tierra de Egipto. Fueron 75 personas, según el versículo 14, que descienden hacia la tierra de Egipto. Cuando leemos en el libro de Génesis, capítulo 46, versículo 20, se menciona que eran 66 personas. Repito, en Génesis 46, 26 menciona 66 personas, pero Esteban incluye ahora a la familia de José, que está dentro de Egipto. Y cuando leemos en Génesis 46, 26, vemos también que no se contaban las esposas. Aquí Esteban cuenta a toda la familia completa, incluyendo las esposas de los patriarcas. En conjunto, en total, entraron a la tierra de Egipto, ¿sí? 75 personas descendientes de Abraham, a través de Jacob, nieto de Abraham, entran a la tierra de Egipto por causa del hambre. Se reencuentra la familia. Dios había prosperado, había bendecido en sobremanera, donde la historia narra, repito una vez más, del capítulo 37 al capítulo 50 del libro de Génesis, narra de que José se había convertido ya entonces en el segundo señor de Egipto. Estaba el faraón, que es el señor número 1 de la nación de Egipto, y José quedaba entonces como el segundo hombre más importante o sobresaliente en la tierra de Egipto. ¿Cuál es el mensaje de Esteban en este pasaje o en esta historia acerca de José? Repito, a Esteban se le condena por que blasfemaba contra el lugar santo, en aquel entonces la tierra de Jerusalén, la tierra de los judíos. Pero aquí Esteban le quiere mostrar a sus perseguidores, o aquellos que lo odiaban, aquellos que le perseguían, aquellos que querían matar, finalmente lo mataron. Lo que le está enseñando es que Dios no se limita a un lugar. Dios se manifiesta en el lugar que Él desee. Dios se manifestó en Mesopotamia, en Harán, en Ur de los Caldeos, llevando la vida de Abraham. Ahora José entra a la historia y conocemos la historia de José prácticamente diciendo lo mismo. Si Dios no interviene en la vida de José, si Dios no cuida a José, su propia familia que lo odiaba, lo despreciaba, sus propios hermanos lo hubiesen matado, pero Dios la movilizó y Dios a través de Rubén protege la vida de José. Cuando José llega entonces, que lo venden los madianitas y llega a los ismaelitas, llega a la casa de Potifar, cae preso, pudieron haberlo matado, Dios lo protegió allá en la tierra de Egipto.
Luego revela todos los sueños, el sueño del faraón, el sueño del copero y el panadero. Y Dios da gracia frente al faraón a José. Y José queda entonces como señor, segundo señor del reino de Egipto. Esteban enfoca que Dios se glorificó en la tierra de Egipto. Repito, Dios no se limita a un lugar. Dios se glorifica donde Él quiere glorificarse y con el que quiere glorificarse. Repito, Jacob tenía 12 hijos, pero Dios puso su mirada en uno llamado José, y a través de José Dios bendijo a su familia, la familia de José, y Dios bendice a una nación que tenía otros dioses, una nación que no le servía a Dios, pero a Dios le plació glorificarse dentro de la tierra de Egipto. Y este es el mensaje que Esteban le está llevando ahora a sus ejecutores. O sea, Dios se glorificó en Egipto, que si vamos a llamarlo tierra, si donde Dios se encuentra, se le llama lugar o tierra santa, al lugar donde Dios pone la planta de sus pies. Dios se glorificó en tierra fuera de la tierra de Israel. Los judíos de aquel entonces tenían su mirada centrada en que el único lugar santo, el único lugar o la única nación escogida, el único pacto funcional era todo lo que ellos practicaban. Estaban en la tierra que Dios los había llevado, tierra santa, según ellos. Tenían un templo al que Dios había permitido que construyeran, el lugar donde Dios se manifestaba, y pertenecían o habían practicado o vivían bajo el pacto de la circuncisión. Se consideraban sumamente suficientes o aptos o seguros de que solamente Dios estaba con ellos y que todas las demás naciones, todas las demás gente, todos los demás pueblos estaban fuera de lo que era la voluntad o el plan redentor de Dios. Pero sin embargo, cuando leemos ese capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le había dicho a Abraham: y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Es un mensaje que todavía Israel, o aún al tiempo presente, todavía Israel no ha podido entender o no ha podido recibir. Dios, repito, Dios no se limita a ningún lugar en específico. Dios se glorifica donde Él quiere glorificarse. Del versículo 14 al versículo 15 es donde desciende toda esta familia. Repito, 75 personas descienden a la tierra de Egipto, y ahí quedaron entonces por 400 años en esclavitud. Luego muere el versículo 15. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y murió también nuestros padres. Versículo 16 menciona aquí entonces: a los cuales fueron trasladados a Siquín y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor en Siquín. Aquí Esteban simplemente resume la historia de cuando mueren toda esa generación, todos los patriarcas mueren, y señala que murieron fuera de la tierra de Jerusalén. Cuando Abraham muere, cuando muere Sarai, cuando muere Jacob, cuando muere Isaac, no fueron enterrados en la tierra de Jerusalén. Tampoco José fue enterrado en la tierra de Jerusalén. Ese es el mensaje que le lleva ahora también Esteban a estos ejecutores, aquellos que lo querían, aquellos que lo odiaron y lo persiguieron y le mataron. Cuando muere, en el capítulo 23 de Génesis, cuando muere Sarai, Génesis capítulo 23, Sarai
fue enterrada en la tierra de Hebrón. Dice que Abraham compró una propiedad de los hijos de Et, de Ergón, rey de Ergón, posiblemente descendientes de los heteos, hititas. De ahí compró a Abraham, capítulo 23 del libro de Génesis, y allí dice que enterró a su muerta, enterró a Sarai. Cuando muere Abraham, en el capítulo 25 de Génesis, también Abraham es enterrado en Hebrón. E Isaac, cuando Isaac muere, capítulo 35 del libro de Génesis, también Isaac es enterrado en Hebrón. Y cuando muere Jacob, capítulo 50, también Jacob es enterrado en Hebrón. Luego entonces cuando muere Josué, esto lo encontramos ya en el capítulo 24 del libro de Josué. Cuando muere José, que pidió que sus huesos fueran sacados de Egipto cuando él muriese, cuando fueran llevados a la tierra prometida, es enterrado entonces en Siquim. Es decir que los patriarcas y estos hombres que Dios escogió, ninguno de ellos es enterrado en la tierra de Jerusalén. O sea, para el tiempo de Esteban, para el tiempo de esta generación, todo el que moría deseaba ser enterrado en Jerusalén. Era un honor, era un orgullo, porque se le consideraba un lugar santo, separado, escogido por Dios. Pero Esteban le hace énfasis que el lugar no es santo si Dios no está presente en ese lugar. Sobre eso menciona ahora que la muerte de cada uno de estos patriarcas, están todos estos cuerpos enterrados fuera de la nación de Jerusalén. Siquim y Hebrón, cuando hablamos geográficamente, cuando vemos el mapa, vemos la tierra de Jerusalén prácticamente en el centro de Israel, la tierra de Israel. Cuando buscamos la ciudad de Hebrón, queda hacia la parte baja, hacia la parte sur, la parte baja de Jerusalén. Y cuando buscamos la ciudad de Siquim, vemos que queda para la parte norte, para la parte de arriba, buscando hacia Samaria, hacia Galilea, hacia Asiria, para la parte de arriba. Dios, repito, Dios no se limita a un lugar. Ese mensaje de Esteban, geográficamente hablando, Dios no se limita a lugares, sino que Dios se manifiesta en diferentes lugares y todas las familias de la tierra serán benditas en la simiente de Abraham, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Del versículo 17 al versículo 43 menciona entonces la vida de Moisés. Recuerde, Abraham es de Babilonia, donde se servía a otros dioses. José, odiado, despreciado, perseguido, intentaron asesinarle a su propia familia. Son rechazados por su propia familia. Ahora Moisés, versículo 17 al versículo 43, Dios levanta ya cuando se acerca el tiempo de la promesa. Voy a leer el versículo 17, dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que Dios le había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Los descendientes de Abraham llegaron finalmente a la tierra de Egipto, y allí lo que Dios le había dicho a Abraham años antes, ahora le tocaba a esta generación vivirlo. Y fueron 400 años de esclavitud sirviéndole a la nación de Egipto. Dios permitió que los israelitas fueran sometidos a servidumbre bajo la autoridad de un rey o de un faraón que no conocía a José. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque ya Dios lo había dicho. Segundo, porque había muchos dioses. De aquel entonces había mucha idolatría. Se les servía a muchos dioses, a muchos demonios de diferentes naciones paganas. Y Dios quería poner su nombre a la nación que él
sacaría de la tierra de Egipto. Repito, la nación de Abraham le servían a otros dioses. No se le servía al Dios de los cielos. Es Dios el que entra en la historia humana, en la historia de estos hombres, y Dios hace que ellos sean recordados como hombres que Dios pactó para que hoy día tengamos entonces y conozcamos quién es el Dios creador y hacedor de maravillas sobre todas las naciones. Son este versículo 17 a este versículo 44. Esteban encierra la historia de Moisés, una historia que tampoco es desconocida para la audiencia de Esteban, frente a este Sanedrín compuesto por 70 o 75 personas, que eran los que componían el Sanedrín. Esteban presenta ahora a Moisés. Cuando Moisés nace, en el tiempo que Moisés nace, había una matanza contra todos los niños varones que naciesen en aquel entonces. ¿Por qué? Porque los egipcios temían a Israel, porque los egipcios históricamente hablando, tenían muchos enemigos y tenían miedo que Israel, que estaba creciendo, ¿verdad?, aceleradamente, se convirtieran también en sus enemigos o se unieran a sus enemigos y destruyeran la nación de Egipto. Comenzaron entonces a preservarle la vida a las niñas y mataban a todo varón recién nacido. Moisés nace en ese tiempo de persecución contra los israelitas viviendo en Egipto, y humanamente hablando pensamos que nació Moisés en el momento no indicado, pero Dios que conoce todos los tiempos, Dios que protege a todos, Dios que conoce el destino, porque Dios es un Dios omnisciente, Dios protege la vida de Moisés. Moisés no es desafortunado por haber nacido en el tiempo donde había esta persecución contra la nación o el pueblo israelitas. En el versículo 22, Esteban da detalles entonces hablando dice que Moisés es enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés es llevado a la casa de la hija de Faraón. ¿Se acuerdan cuando contamos la historia de Moisés? Comienza la historia de Moisés en Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 3. Habla del desarrollo, el crecimiento, el nacimiento de Moisés. Desde que nace, cómo crece, cómo se desarrolla, lo que sucede en su vida diaria mientras vive en Egipto. Luego, el capítulo 3, Dios le llama desde la zarza al diente. Moisés crecía, dice, en sabiduría de toda la sabiduría de los egipcios. Moisés fue llevado entonces a la casa de la hija de Faraón. Fue criado por su propia madre como una norixa de aquel entonces. Y se educó Moisés en todo lo que tenía que ver con lo concerniente a la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés iba a ser el próximo faraón que reinaría sobre la nación de los egipcios. Moisés era poderoso en palabras. Algunos comentaristas creen que esta frase, que era Moisés poderoso en palabras, creen que es después, cuando Dios lo llama, que se convierta en el líder de Israel, que Dios lo use en prodigios y en señales, y otros creen que es durante su vida en el tiempo que vivió, los primeros 40 años que vivió en el tiempo de Egipto. Según tradiciones históricas o relatos históricos o tradiciones judías, aún Josefo habla un poco de la historia de Moisés, diciendo que Moisés, durante estos 40 años que vive en la tierra de Egipto, era como un tipo de militar, era un hombre muy respetado y todos sabían que sería él el que descendería hacia el trono.
Eso era un militar que sobresalía, y lo que Moisés hablaba, lo que Moisés decía, lo que Moisés señalaba, se cumplía al pie de la letra. Por eso era poderoso en palabras. Aun cuando Dios luego lo llama, se convierte entonces en un hombre sumamente valeroso dentro de la nación de Israel. Este Moisés que menciona aquí ahora Esteban. Los acusadores dicen que Esteban había levantado blasfemias contra Moisés. Y ahora Esteban trae el relato de quién es Moisés desde que nace, cómo se desarrolla Moisés en su vida. De versículo 23 al versículo 29 habla que la vida de Moisés se divide en 3 partes de 40 años. Los primeros 40 años, Moisés era un hombre sumamente importante dentro de la nación de los egipcios. Repito, era el próximo faraón, será un hombre, ¿verdad? Moisés sabía que era un hombre importante dentro de la nación de Israel. Luego, los próximos 40 años, Moisés, ¿verdad?, por querer defender a uno de sus hermanos israelitas, repito, se encuentra la historia en el libro de Éxodo, capítulo 1, capítulo 2. Es señalado o es despreciado. Vamos a leer el versículo 27, dice lo siguiente. Entonces el que me trataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Sabían que ya Moisés había asesinado a un egipcio por defender a un israelita. Esto causó miedo en Moisés, y Moisés entonces, de haber sido un hombre importante dentro del reino de los egipcios, se convierte ahora en un hombre insignificante y pasa otros 40 años en la tierra de Madián. Ya ahí no era, ahí simplemente se limitó a ser un pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su suegro. Ya no era aquel hombre de mucha, ¿verdad?, importancia o de mucha gloria dentro de Israel. Luego pasa los otros 40 años, es cuando entonces Dios le llama a la edad de 80 años, y los últimos 40 años, porque muere a la edad de 120 años, es cuando Moisés entonces, obediente al llamado de Dios, ¿verdad?, va y saca a Israel de Egipto, y pasa esos 40 últimos años, los pasa en el desierto. Moisés pasó 40 años, repito, pensando que era alguien, porque sí era alguien importante dentro de la nación egipcia. Luego pasa 40 años dándose cuenta de que ahora estaba ya solo en un desierto con las ovejas de su suegro Jetro, donde ahí prácticamente no era una persona ya conocida, una persona temerosa. Ya no había ninguna manera de que ascendiera hacia el trono. Ya el trono había sido ascendido por un hijo genuino del faraón, según la tradición de los judíos. Luego entonces Dios lo llama, la hace al diente, y se convierte entonces en el líder que saca a Israel de Egipto. Versículo 30 al versículo 34 es cuando Dios le hace el llamado. Voy a leer el versículo 22. Dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. El que se le aparece, aquí te van a hacer énfasis, el que se le aparece a Moisés en el monte Sinaí, en una zarza ardiente, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios que se le había aparecido a Abraham años atrás, 400 y pico años atrás, se le apareció a Abraham haciéndole la promesa. Vuelve Esteban con la historia de Moisés a señalar a sus ejecutores, diciéndole, Dios no se limita a lugares. Dios escogió a Moisés dentro de Egipto. Dios protegió la vida de Moisés dentro de Egipto por 40 años. Luego Moisés sale a el desierto de Madián, la tierra de Madián,
Y Dios protege a Moisés en la tierra de Madián. Dios no se limita solamente a la tierra de Jerusalén. Dios se glorifica donde Él le place glorificarse. Ahora señala ahora Esteban que Dios se le aparece a Moisés no en Jerusalén, no en el templo, sino todo lo contrario, fuera de Jerusalén y fuera del templo y antes de que la ley fuera establecida. No olvidemos que Esteban es acusado por blasfemar contra Moisés, contra el lugar santo, contra la ley y que se haya destruido el templo. Son las acusaciones que se le hacen a Esteban. Ahora Esteban está presentando por la historia de sus antepasados quiénes fueron estos hombres que Dios llamó para traer la ley. Cómo llegó la ley, cómo llegó Moisés, cómo llegó Abraham a ser parte de la historia del pueblo de Israel. Dios se le aparece en una zarza en el desierto de Sinaí, que está lejos de la tierra que ellos consideraban la tierra santa o el lugar santo dentro de Jerusalén. Y un hombre que no vivió, que no pisó, que no tuvo el beneficio, no tuvo el gusto de entrar a la tierra prometida. Ese Moisés que ellos tanto ahora defendían de que Esteban estaba blasfemando contra él, Moisés no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida o al lugar santo o ser parte de lo que hoy día, lo que en aquel entonces ellos eran parte. El mensaje de Esteban es claro. No se limita a Dios a ningún lugar en específico. En este versículo 30 al 34, Dios entonces envía a Moisés a liberar el pueblo de Egipto, y donde Dios hace maravillas, señales y prodigios a través de Moisés, lo hace en la tierra de Egipto, porque no se trata, repito, del lugar, no se trata del personaje, se trata de Dios. Todo el énfasis y todos los hombres que menciona Esteban se refiere a lo que Dios hizo con ellos. Fue Dios el que entró en la vida de ellos, fue Dios que le puso nombre o renombre sobre toda la historia humana. Se reconoce a todos estos hombres porque fueron hombres que Dios se relacionó con ellos. Si Moisés no obedece al llamado de Dios, si José no obedece al llamado de Dios, si Abraham no obedece al llamado de Dios, si Josué no hubiese obedecido, si David no hubiese obedecido, ninguno de ellos hubiera sido parte del plan de salvación de Dios. Todo enfoca en que el Dios es el Dios de la gloria, es el que moviliza la persona y es el que escoge el lugar donde Él se quiere glorificar. Ahora Dios se está glorificando en Moisés, en el desierto de Sinaí. Desierto donde no había los seres humanos, donde no había nada, solamente todo desierto, y Dios se está glorificando ahora en la vida de Moisés. Ese Moisés que ustedes defienden, o lo que ustedes me están acusando, es el Moisés que Dios utilizó fuera de este lugar que ustedes consideran el lugar santo, o me acusan de lo que es la blasfemia. Del versículo 35 al versículo 41, ahora Esteban centra más su historia sobre Moisés porque se le acusa de que blasfema contra Moisés. Esteban dice, a este Moisés, afirma ahora Esteban, a este Moisés, que los líderes judíos lo acusaban de ir en contra de Moisés, fue rechazado por los antepasados, por los líderes antepasados de aquel entonces. Pero Dios lo había señalado como el líder y redentor de Israel. Aunque fue rechazado por aquellos líderes en aquel momento, por aquella nación, por aquella generación, de israelitas de aquel entonces, pero fue el que Dios escogió para libertar al pueblo y sacarlos de Egipto. Fue aquel mismo Moisés que entra, hace los prodigios, las maravillas, los camina por el desierto, cruzan el Mar Rojo,
Están 40 años en el desierto con Moisés, siendo rechazado. Siempre fue despreciado, siempre fue rechazado. Cuando leemos la historia de Moisés, siempre estuvo sus enemigos, sus perseguidores, que lo rechazaron, momento tras momento, lo despreciaron, le desobedecían, pero como Dios lo había escogido para ser un libertador, para llevar el pueblo a la tierra prometida, Dios cumplió en Moisés el propósito por el cual lo había llamado. Versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de vuestros hermanos. Este mismo Moisés que rechazaron, este mismo Moisés es el que anuncia que vendría un redentor. Ese es el punto ahora que le trae Esteban a sus ejecutores. Ese Moisés que despreciaron, que rechazaron, es el mismo Moisés que habla de que vendría el Mesías, de que vendría un redentor y que a él deberíamos escuchar. Nuestros padres no obedecieron al llamado de Moisés, lo rechazaron. De la misma manera que rechazaron a Moisés, rechazaron a todos los profetas y ahora rechazan también a el Mesías. Ese es el mensaje que Esteban le está llevando ahora a sus ejecutores de aquel entonces. Versículo 42, 41, lo encontramos esta historia del versículo 40 al versículo 43, perdón. Se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 32. Lee como sigue el versículo 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Haznos dioses, lo que está diciendo al principio. Habían otros dioses en aquellas naciones que no le servían al Dios de gloria, le servían a otros dioses o otros demonios que no era el Dios verdadero. Y viendo cómo Dios lo acababa de sacar de servidumbre de 400 años, viendo cómo Dios la atravesó el Mar Rojo para que ellos cruzaran, abrió el Mar Rojo, cruzaron. Este Dios que los protegió en el desierto. Ahora ellos le dicen a Aarón, porque Moisés sube hacia el monte, ¿verdad?, a hablar con Dios, a buscar la ley, y ellos se desviaron rápidamente y se fueron a pedir los dioses que conocían los demonios de Egipto. A los dioses de Egipto era la Isis, eran los dioses Horus, el becerro. Ellos adoraban becerros, los animales. Todo este montón de demonios era lo que se adoraba en Egipto, y ellos prefirieron darle espalda a Dios y a Moisés porque lo rechazaron, lo despreciaron. Y aunque Dios había hecho maravillas con ellos hasta el entonces, aún así su corazón era rebelde y todavía perseguían a los dioses paganos. Versículo 40 dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. Y en la obra de sus manos se regocijaron. Dios se apartó de ellos. Versículo 42. Los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Dios se apartó de ellos, Dios los castigó. Murieron más de 3,000 personas en ese entonces, porque dieron la espalda a Moisés, el siervo de Dios, y dieron la espalda al Dios verdadero. Cuando leemos en el libro de Romanos capítulo 1, leemos prácticamente lo mismo. Dice que los creyentes, o los que se apartan, o el hombre, o la raza humana, tiene la tendencia de adorar, de inclinarse a la obra de sus manos. Versículo 25 de ese capítulo 1 de Romanos menciona que adoran las criaturas antes que al Creador. Dios los entregó una mente reprobada. Dios les castiga. Dios entonces le da un entendimiento. Dios los confunde y Dios le entrega una mente reprobada, practicando, cuando leemos ese capítulo 1 de Romanos, practicando lo que es abominable. Hombres con hombres, mujeres con mujeres.
Todo esto es una maldición puesta por Dios mismo por el rechazo a lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos ofrece en el diario vivir. Todavía los tiempos siguen siendo iguales. Todavía le damos la espalda a Dios y a sus siervos. Vemos en este pasaje, en este discurso de Esteban, de que los siervos de Dios, los hombres señalados por Dios, siempre son rechazados. Y continuarán siendo, fueron rechazados, son rechazados y serán siendo rechazados todas las personas que Dios llama. Versículo 42 dice que Dios se apartó, los entregó. Y dice: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Esto lo encontramos en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 25. Cuando estaban en el desierto, luego después de este incidente, donde adoraron el becerro de oro, capítulo 32 del libro de Éxodo. Éxodo 32 es cuando ellos adoran al becerro. Moisés diciendo luego, este becerro es destruido, según la historia, lo que leemos en este capítulo 32. Pero además, después de este incidente, no vuelve a suceder. Es lo que Dios dice ahora aquí en este versículo 42. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Cuando estuvieron en el desierto, en esos años, después de este incidente, jamás ellos volvieron a inclinarse a dioses paganos. Siguieron siendo desobedientes a lo que Dios había estado, desobedientes a los mandamientos. Cuando Dios envía el maná, son desobedientes. Salen a recoger el día que Dios les dijo que nos recogieran. Son desobedientes en traer las víctimas para las ofrendas. Pero nunca más se inclinaron a otros dioses durante 40 años que estuvieron en el desierto con Dios. Reconocieron y vieron que Dios era el Dios de la gloria. Que el Dios era el Dios de Israel. Que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Que Él pelearía, que Él los protegería. Dios los protegió por 40 años de la inclemencia del tiempo. Los cuidó del frío de la noche en el desierto. Los cuidó del calor durante el día. Dios le proveyó agua en el desierto. Dios le proveyó los cordizas en el desierto. Dios le proveyó pan en el desierto. Dios no permitió que sus ropas o su calzado, sus chanclas se deshicieran. Hubo protección de Dios en ellos durante 40 años y nunca se inclinaron a dioses ajenos. Pero cuando llegamos ya al libro de Amós, ellos continuaron pecando, siendo desobedientes. Se les olvidó lo que Dios había hecho con ellos durante el tiempo en Egipto. Se les olvidó lo que Dios hizo con ellos durante el tiempo donde los pasó por el desierto. Se olvidó que Dios peleó, sacó a aquellas naciones paganas. Dios los introdujo en la tierra. Y ahora el profeta Amós, en el tiempo de rey de Jeroboam, que es el octavo rey de Israel, ellos comienzan. Hay un profeta llamado Amós, contemporáneo mayormente con el profeta Isaías. Se cree que existió para el tiempo 750 años antes de Cristo. Estaba el profeta Amós, que profetizaba en la tierra de Judá. Y Dios entonces los esparció por diferentes naciones, incluyendo Babilonia, por causa del pecado. Versículo 43 dice: antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc, un dios diabólico, y la estrella de vuestro dios Refán, otro dios diabólico, otro demonio, y figuras que os hiciste para adorarlas. Os transporté pues más allá de Babilonia. Dios castigó la rebeldía, Dios castigó el rechazo a sus líderes, Dios esparció la nación de Israel por causa de la desobediencia. Dios siempre castiga la desobediencia. Dios bendice a los que obedecen, pero Dios no deja impune al desobediente. Dios dará el pago a cada uno de nosotros por lo que practiquemos, por lo que obedecemos o desobedecemos. Versículo 46 al versículo 50. Allí habla entonces ahora de cuando Dios habla de Josué, cuando ya Josué entra, versículo 45. Cuando Josué entra, es Josué porque Moisés muere. Josué muere ya al final del capítulo, el último capítulo de Deuteronomio. Habla de la muerte de Moisés frente al monte, a subir el monte Nebo, y allí muere Moisés. Luego entonces Josué
que era uno de los líderes, el que procedió a Moisés, al que Dios escogió para que prosiguiera a Moisés, también fue, ¿verdad?, rechazado, desobedecido por los israelitas. Pero Dios lo proveyó de valor para que llevara al pueblo a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido. Se enfocaba nuevamente que no se trata de Moisés, no se trata de Josué, no se trata de José, no se trata de Abraham, se trata de la promesa que Dios había dicho. Ese es el enfoque de Esteban, que aunque el pueblo desobedeció a sus líderes, que aunque no era la tierra prometida, que aunque estaban en otras tierras, eran peregrinos, Dios se comprometió, o Dios bendijo, Dios prosperó y Dios los introduce en la tierra en la que hoy ellos estaban gozando, el tiempo de Esteban. Estamos en esa tierra porque Dios, el Dios de la gloria, se apareció y el Dios de la gloria la preparó, llamó, instituyó hombres, estableció hombres, gobiernos, reyes, profetas, y todo lo que Dios había dicho se cumplió al pie de la letra. Y todavía estaban ahora rechazando a los profetas del presente, a los apóstoles del presente, al mismo Jesucristo. Lo habían rechazado, lo mataron. Este es todo el enfoque, el enfoque y el mensaje que Esteban está presentando a sus ejecutores. Josué, hay un pasaje, creo que es Josué capítulo 7, donde el pueblo desobedece a José, donde van a una guerra, a un pueblo llamado Ai, H-A-I, un pueblo pequeño, insignificante según los ojos de Israel, pero este pueblo destruyó, o por poco destruye, a los israelitas por causa de que había pecado, anatema dentro del pueblo de Israel. Ahí Josué se humilla a Dios, gimen a Dios todo el día, están gimiendo a Dios, se arrodilló frente al altar, frente al arca del pacto, para gemir a Dios, para que Dios les revelara qué era lo que estaba sucediendo, porque el pueblo estaba pereciendo frente a una nación tan pequeña, cuando ellos eran un ejército poderoso y guiados por Dios. Dios revela lo que estaba sucediendo, el pecado que había en aquel hombre llamado Acán, lo que había ejecutado, lo que había hecho, y entonces Dios trae, hacen un gobierno, presentan a Acán y destruyen a Acán y destruyen a toda su familia, todo lo que sabía, todo lo que pertenecía a Acán, aún lo que había robado del anatema, y Dios quita entonces, Dios perdona al pueblo y el pueblo prosigue entonces a recibir la tierra por heredad. Menciona a Josué porque señalamos nuevamente de que todos los líderes que Dios coloca, los que Dios llama, siempre son desobedecidos y siempre serán rechazados. Luego entonces se levanta David, versículo 45. Luego ya no está Moisés, ya no está Josué, ya que están introducidos ahora en la tierra de Jerusalén. Y Dios habitaba en el tabernáculo, es lo que menciona ahora este versículo, ¿verdad? Este versículo 44 en adelante. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que le había sido mostrado, ese modelo celestial, el cual recibió a su vez vuestros padres. Lo introdujeron con Josué, menciona a Josué porque Josué es el que introduce el tabernáculo, y entran, cuando leemos, entran, creo que el capítulo 3 de Josué, entran por la tierra de Siquín, es decir, que entraron por la parte de Samaria. Eso es lo que Esteban está señalando. Dios, cuando trae a Israel a entrar a la tierra prometida, entran por Jericó, cerca de Samaria, cerca de Ai, estas naciones que eran a la parte norte de lo que es Jerusalén, y llegan a Samaria, que eran las naciones que se habían mezclado con los israelitas. Es ahí donde entra el tabernáculo, no en Jerusalén, como ellos pretendían, como ellos querían, como ellos presumían. Y es en Samaria entonces donde se plantea el tabernáculo. Luego entonces David es el que tiene la inquietud. Ahí vamos al capítulo 7 de segunda de Samuel, cuando David tiene la inquietud de construir una casa firme,
a Dios cuando Dios no mandó a construir casa. O sea, Dios tenía el tabernáculo, pero Dios no mandó a construir una casa. Pero David, por esa inquietud, construye casa a Dios. Versículo 46 al 50. Habla entonces de que Dios permite, no a David, porque David había derramado muchísima sangre. Aquí menciona a David. No se trata de David, repito, se trata de que Dios escogió a David. David, cuando entramos a la historia de David, se encuentra en el libro de Samuel, capítulo 12. Comienza la historia de David. David era también rechazado, despreciado también por sus hermanos. Siempre estaba con las ovejas de su padre. Y allá, cuando vamos a la historia cuando leemos en Samuel, capítulo 7, segundo Samuel, capítulo 7, dice que Dios llamó, Dios escogió a David, Dios capacitó a David. El Espíritu de Dios vino sobre David, lo preparó, lo capacitó, lo sacó detrás del redil de su padre y lo puso frente a la nación de Israel como rey. Fue rechazado por sus hermanos, fue perseguido aún por el rey Saúl, perseguido por su propia gente, despreciado. Sus propios hijos se levantaron contra él para usurparle el reino, aquel Absalón. Y la historia de David es una historia bastante triste, larga, complicada. Pero Dios lo escogió, Dios lo guardó. David sí ahora sale de Hebrón. Los primeros 7 años dice la Biblia que David fue rey sobre Hebrón. Luego entonces pasa a Jerusalén y construye entonces la casa de David en Jerusalén. Luego entonces Salomón, que es el hijo de David. También Salomón fue despreciado por sus hermanos. La historia de Salomón comienza en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1. Vemos entonces el enfrentamiento de uno de sus hermanos contra él, Adonías, que usurpaba el trono. Son todos estos hombres, repito, que Dios escogió, todos fueron rechazados y perseguidos aún por su propia familia. Pero Dios es quien escoge, Dios es quien capacita, Dios llena de su espíritu, Dios señala el lugar donde se quiere glorificar y Dios es el que hará que todo progrese. La bendición de Dios será derramada sobre todo aquello que Dios ha escogido o todo aquello que Dios ha señalado. David tiene la inquietud de hacerle casa a Dios, pero la casa de Dios la viene siendo Salomón. Eso se lo contaba en el capítulo 8 de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, habla de cuando ya la casa estaba hecha. O sea, cuando Salomón construye la casa de Dios, el templo, allí entonces Dios descendió la Chequina y Dios puso su nombre sobre la nación de Israel. Y esto es lo que ellos ahora tratan de defender. De que Dios permitió la casa a través de Salomón. Dios vino, bendijo a la nación de Israel. Por acá en el versículo 46 dice lo siguiente: este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Hablando de David, halló gracia delante de Dios y Dios le concedió la petición. Dios no pidió un templo, Dios no pidió una casa, sino que fue anhelo o petición de David. Por causa de esa petición, Dios se la quiso conceder. Dice que Dios le hizo casa a David. Cuando usted lee ese capítulo 7 de Segunda de Samuel, se da cuenta de la promesa que Dios le hace a David. Y yo te contaré, dice Dios a David, yo te voy a construir casa a ti. Y Dios le prometió, no faltará quien se siente en tu trono después de ti. Es la casa que Dios le hace, Dios le prometió a David y lo que se cumple en la persona de Jesucristo. Y jamás su trono será removido. Señala entonces que se refiere a la persona de Jesucristo. Repito una vez más, Segunda de Samuel, capítulo 7. Versículo 46, dice que David halló gracia delante de Dios y pidió proveerle tabernáculo a Dios de Jacob. Tenía esa inquietud de que Dios tuviese en un lugar estable. Dios vivía en el tabernáculo, era movible, era un Dios peregrino, igual que el pueblo de Israel. Era un pueblo peregrino. Abraham fue peregrino, Jacob, Isaac, fueron hombres que
caminaron por la tierra de Israel, por diferentes ciudades de la nación de Israel. Ahora estaban establecidos mayormente en Jerusalén los judíos que se consideran circuncisos, se consideraban puros y que tenían toda la bendición del Dios de Moisés, el Dios de Abraham. Salomón le edificó casa, versículo 47 dice que Salomón le edificó la casa. Pero el versículo 48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es el trono, versículo 49, el cielo es el trono, es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Versículo 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Aquí señala Esteban lo que ha dicho en toda su historia. Dios no se limita a un lugar en específico. Dios no se limita a una persona en específico. Dios es Dios, y Dios dijo a través de Abraham que bendeciría a todas las naciones en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Aquí señala ahora que Dios vive fuera de los templos. En el versículo 51 al versículo 53, ahora Esteban le habla, después que le da la historia, le señala que Dios no vive en Jerusalén, que Moisés fue el que mencionó al Mesías que había de venir, que Dios no tiene límites, que Dios bendice tanto a Jerusalén como fuera de Jerusalén. Ahora entienden el mensaje que le trae Esteban, la historia que ellos conocen, pero no la practicaban, simplemente la limitaron a lo que eran los rituales del templo, la circuncisión, la ley, y todo lo demás para ellos no tenía ningún valor. Todo aquel que no practicaba el judaísmo, para ellos era un incircunciso. Era una persona fuera de la promesa. Ahora en el versículo 51, mira las palabras que le dice Esteban ahora, al versículo 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como también vuestros padres, así también vosotros. A decirle a ellos incircuncisos y duros de corazón, fueron las palabras, estas palabras eran palabras sumamente ofensivas para los judíos. Al llamarle a un judío incircunciso, le está diciendo pagano, le está diciendo que está fuera del plan de Dios, que está fuera del pacto de Dios, que no es obediente a lo que Dios estableció, que no es obediente a los mandamientos, que no es obediente a la ley, que no sigue a la ley que Moisés le fue dada a Moisés. Se ofendieron grandemente por las palabras de Esteban. Ustedes resisten al Espíritu Santo de la misma manera que lo resistieron vuestros padres. Acuérdense que aquellos hombres rechazaron a Moisés. Cuando Moisés desciende sube al monte, da la vuelta y se van y crean el becerro de oro. José, que Dios le hablaba por sueños, es rechazado y es vendido, rechazado, echado fuera de su familia. David, perseguido por su familia, rechazado también. Le anhelaban, muchas veces lo acercaron para matarle, sus hijos, su familia. Son todos estos hombres que Dios señaló, Dios llamó, todos ellos fueron de alguna manera angustiados, perseguidos, despreciados aún por su propia familia, por su propio pueblo. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas? Menciona aquí, no persiguieron vuestros padres y mataron a todos los que os anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. De la misma manera que mataron a los profetas, mataron a Isaías, mataron a Zacarías, Israel, no los enemigos de Israel, Israel mató a sus profetas. Jesucristo lo menciona, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a los polluelos? Tú que matas a los que tú son enviados. Y aún ahora mataron también a el Mesías. Esteban los acusa directamente, ustedes mataron
Vuestros padres mataron a los que les fueron enviados. No creyeron el mensaje de Dios aquellos que les fueron enviados, e inclusive mataron también a el Mesías enviado a Cristo. Y ahora iban a matar a Esteban, y más adelante, como continuamos leyendo, mataron a todos los enviados, a todos los apóstoles y a todos los que Dios envió. A todos, la mayor parte de ellos fueron rechazados, odiados, despreciados, y le dieron muerte. Vosotros, versículo 53, vosotros que recibís la ley por imposición de ángeles y no la guardasteis, no la guardáis. Leían la ley, pero no la practicaban, no la guardaban. La exigían hacia otros, pero ellos eran desobedientes a lo que la ley decía. Versículo 54 al versículo 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Cuando dice que se enfurecían en su corazón, es una frase de el odio, ¿verdad? El coraje, el desprecio, el anhelo de matarle. Ya no resistían a escucharle porque todo lo que decía era dirigido por el Espíritu Santo. No podían resistir lo que Dios hablaba a través de los labios de Esteban. Versículo 56 dice: de aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Acuérdense cuando Cristo estaba con ellos, Cristo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. En Mateo 16:13 es donde Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. También Daniel capítulo 7 versículo 13, eso sí lo conocen ellos. Daniel 7:13 es cuando Daniel dice: aquí ve a uno como hijo de hombre sentado a la diestra. Cuando Esteban dice el Hijo del Hombre, ellos sabían que se refería a Cristo, porque Cristo lo había mencionado ya varias veces. Repito una vez más la cita bíblica, Mateo 16:13, cuando Cristo menciona que Él es el Hijo del Hombre. Y ellos se sentían entonces acusados por haber matado. ¿Cómo era posible que este hombre que había vivido entre ellos fuera Dios, fuera el Hijo del Hombre, como estaba diciendo ahora Esteban? Y esto los enfurecía aún más y arremetieron contra él. Aún cuando Esteban estaba allá, ya Esteban sabía que iba a morir, que ese era su último día en la tierra. En ese momento de muerte, momento que es un momento angustioso, momento de desesperación, pero aún es un privilegio, fue un privilegio para Esteban, que en ese momento donde la muerte ya rondaba sobre su vida, tuvo este tipo de visión de ver a Jesucristo, ver los cielos abiertos y ver a Jesucristo que estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Versículo 57 dice que ellos, dando voces, se taparon los oídos. Ya era demasiado lo que habían escuchado. Ya veían el señalamiento. Sabían que él hablaba con poder, con razón. Sabían que Dios lo usaba en prodigios. Grandemente, grandes milagros hacía. Grandes señales, hacía Esteban dentro del pueblo de Israel. Sabían que era un siervo de Dios, y por esa envidia, por esa sabiduría, por ese conocimiento, por saber que todo se trataba de Jesucristo el justo, ahora ellos se levantan contra él, se tapan los oídos y dice que arremataron contra él. Le echaron fuera de la ciudad porque no permitían la muerte de ninguno. Pues aún a Jesús, cuando lo van a matar, lo sacan fuera al campo de Gólgota, porque dentro de los muros de Jerusalén no se podía, por la ley estaba prohibido darle ejecución o matar a alguien. Ahora ellos apedrearon a Esteban, violaron la ley de Dios primeramente porque están asesinando a una persona inocente, violaron la ley de Roma, se fueron por la ley de los romanos, porque ellos no tenían derecho a ejecutar a nadie, no tenían el permiso para dar ejecución de pena capital a nadie. Pero eso fue cuando fueron a ejecutar a Cristo, no lo pudieron ejecutar ellos, sino que acudieron a Pilato, a Herodes, para ejecutar a la persona de Cristo. Se adelantaron, violaron la ley y ejecutaron a Esteban.
Y para terminar, versículos 59 al 60, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando se habla de apedrear a alguien, creo que el libro de Números o Levítico, capítulo 24, menciona de cómo era que se apedreaba a los blasfemos. O sea, la persona blasfema, esta era la muerte que se le daba. Eran apedreados. Hay diferentes versiones, pero tengo una versión aquí que es la que más concuerda. Dice que la ley no permitía que la persona fuera ejecutada dentro de los muros de Jerusalén. O sea, cuando se iba a ejecutar a alguien, en este caso de apedrearlo, se le sacaba fuera de la ciudad. Es que habían unos pozos profundos, aproximadamente de unos 12 pies. Y la persona que acusaba a que iba a ser ejecutado era la persona que empujaba a esa persona para que cayera en ese pozo de 12 pies de profundidad. O sea, muchos morían a la caída, otros no morían a la caída. Si no morían a la caída, se descendían al pozo, lo viraban boca arriba. Y el segundo testigo en contra de él dice que dejaba caer una piedra sobre sus costillas, sobre su corazón, para matarle. Si aún no moría, entonces toda la congregación iba y lo apedreaban. Hay una historia donde iba a ejecutar a la mujer que estaba en adulterio. ¿Se acuerda? Cuando la trajeron a Jesús, la tiraron frente a los pies de Jesús y tenían piedras para apedrearla, por causa de que estaba en el pecado de lo que era el adulterio. Había maneras diferentes de ejecutar a una persona cuando se iba a apedrear a alguien. Otros dicen que se empujaba a la persona por un barranco, que es lo que pasa en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesucristo estaba predicando y hablando sobre que la escritura se cumplía sobre él. Dice que trataron de empujarlo por un barranco para matarlo. Se empujan por el barranco, entonces dejaban correr piedras, grandes piedras sobre ellos para ejecutarle, para matarle. A Esteban no le empujan a un pozo, porque Esteban se puso de rodillas. Dice aquí el versículo 60, dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Como ellos violaron la ley de Dios y violaron la ley romana, dicen los comentaristas que tenían prisa en matar a Esteban. No le empujaron hacia el pozo o no le empujaron por el barranco, sino que lo llevaron fuera de la ciudad y comenzaron entonces a apedrearlo. Y mientras él estaba en esa lluvia de piedras sobre él, lo estaban ejecutando, clamó a gran voz a Dios, pidiéndole que no tomara en cuenta el pecado de aquellos ejecutores. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Repito, el enfoque de todo este discurso de Esteban es que Dios no se limita a un lugar, y Dios escoge a sus siervos que siempre sean despreciados en todos los tiempos y en todos los lugares. Aprendemos entonces que Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios te bendiga, Dios le guarde. Bendiciones para cada uno de ustedes y será hasta el próximo video.